potencial riesgo para los mercados en 2025 y el consenso está de espaldas a ello. Ahora mismo, en la última encuesta de Bank of America, lo que observamos es que con la victoria de Donald Trump, la mayoría, el 55% y el 33% piensan que va a haber o un no aterrizaje de la economía o un aterrizaje suave de la economía. El índice de incertidumbre de pequeños negocios está en máximos históricos. Esto lo que quiere decir es que los vientos en contra del todo no habrían desaparecido y que el cuento de hadas que se vende de cara al 2025 igual hay que ponerlo algo en cuarentena. El informe de AllianceBernstein en concreto lo que nos dice es comportamiento de las empresas que lideran el movimiento de la bolsa y qué pasa al año después. En los otros tres momentos históricos, las que lideraban ese movimiento en el año anterior al año siguiente no lo lideraron y en dos ocasiones lo que hubo fue caídas en la bolsa. ¿Qué es lo que anticipa ahora mismo determinados analistas sobre el comportamiento a futuro de la bolsa cuando hemos tenido un año tan potente en 2024? Es el potencial riesgo para los mercados en 2025 y el consenso está de espaldas a ello. No están incidiendo en el riesgo, en el peligro real que puede afectar severamente a la bolsa. ¿Qué es lo que anticipa ahora mismo determinados analistas sobre el comportamiento a futuro de la bolsa cuando hemos tenido un año tan potente en 2024? Y también desde el 2023. La economía parece que avanza, según apunta la media de los expertos, hacia un sobrecalentamiento. Pero ¿y si tenemos otro escenario? ¿Y si tenemos que pensar en otros analistas que están apuntando en una dirección completamente diferente? Recordemos que la media del mercado apuntaba en 2022 a recesión, en 2023 a recesión, en 2024 a posible desaceleración de la economía y nada de esto ha ocurrido. Ahora la mayoría dice, vamos a un crecimiento más fuerte en 2025. Tenemos que ser autocríticos con lo que hemos visto en estos últimos años atrás y lo que apuntaban los indicadores adelantados y ahora implementar esa crítica para el 2025. Ojo al análisis a continuación y sobre todo a las soluciones que puede haber desde el punto de vista de la inversión pensando en 2025. Pero antes de ir al grueso del vídeo, recordaros que si os gustan este tipo de análisis, la única manera de transmitírmelo, de hacerlo visible, es que dejéis vuestro like, que comentéis abajo en comentarios y que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Muchos veis mi canal de YouTube pero no estáis suscritos y simplemente recordaos que no cuesta mucho, le dais a suscribirse, a la campanita para que cada vez que suba un vídeo os llegue la alerta. Dicho esto, vamos al contexto actual y dónde estamos, qué es lo que piensa la media ahora mismo del mercado y hacia dónde nos podemos dirigir, teniendo en cuenta pues estos vaticinios que están haciendo desde Wall Street. Ahora mismo, en la última encuesta de Bank of America, lo que observamos es que con la victoria de Donald Trump, la mayoría, el 55% y el 33% piensan que va a haber o un no aterrizaje de la economía o un aterrizaje suave de la economía. De hecho, el porcentaje de no aterrizaje de la economía después de las elecciones de Estados Unidos se ha incrementado al nivel más alto desde mayo del 2024. Es decir, ahora mismo la media piensa en un idilio, en una situación mucho más calmada con respecto a lo que se pensaba tiempo atrás. Estamos en un momento de optimismo por parte del consenso. Claro, para ir en perspectiva y mirando gráfico por gráfico, este informe también en el que vemos la situación actual del sentimiento de mercado, estamos empezando a observar que después de las elecciones el sentimiento está mejorando y como en 2016, cuando ganó Donald Trump también, estábamos en un momento de pesimismo y el optimismo subió. Y ahora parece que se está repitiendo un patrón realmente similar, en el que el optimismo en el corto plazo puede seguir remando a favor. Los riesgos parece que se han olvidado, se han metido en el cajón desastre. Nadie está pensando ahora mismo en que pueda haber cierta corrección o cierta lateralización del movimiento en la bolsa. Pero cuando nadie piensa esto, igual es cuando se termina produciendo cierto ajuste. Ya os digo que, desde el punto de vista crítico, 2023 o 2024 casi había más bajistas que alcistas en todo el consenso. Y ahora esto se ha dado la vuelta. Y por ley del sentimiento
sentimiento contrario, igual tenemos que plantearnos que ese esquema puede cambiar en 2025 en algún momento. Es decir, que en el corto plazo el movimiento al alza de la renta variable pueda seguir subiendo, esto es una hipótesis, y que después venga determinado ajuste en las valoraciones. Y por eso hay que mirar otros análisis, como digo, y no solo quedarnos con lo que dice la mayoría. Que lo que dice la mayoría también está en lo que compartía por aquí Ryan Dietrich en su cuenta de X, en el que en noviembre hay un periodo de impasse en el que hay cierto ajuste para luego que se produzca rally de final de año. Es decir, que en el corto plazo el movimiento parece que la fiesta, el festival al que llevamos subidos desde octubre del 2022 en la renta variable norteamericana puede continuar adelante. Pero en clave del 2025, ¿qué? ¿Qué es lo que estamos intentando valorar por aquí? En clave del 2025 hay un contexto en el que, pese a la victoria de Trump y a la oleada roja que ha llegado al Congreso y al Senado, el índice de incertidumbre de los pequeños negocios ha repuntado a, lo vemos por aquí, máximos históricos. El índice de incertidumbre de pequeños negocios está en máximos históricos. Esto lo que quiere decir es que los vientos en contra del todo no habrían desaparecido y que el cuento de hadas que se vende de cara al 2025 igual hay que ponerlo algo en cuarentena, ¿de acuerdo? Y yo creo que esto es lo que ahora mismo se está obviando por parte de los seguidores del mercado. Y estamos pensando en un final Disney que puede ser, pero hay que ser cuidadosos con las decisiones que se toman. Yo os digo que hoy traigo un poco el análisis contrario al consenso. Estos días hemos hablado de lo que hablaba el consenso, de que piensan que hay un giro alcista importante, de que van a llegar los 10.000 puntos al S&P 500, tal y como decía Giardini. Y hoy estamos intentando poner cierto contrapunto con el contexto actual de los mercados. Porque fijaos, si hay contrapunto, que como compartía por aquí Gustavo Martínez en Twitter, el ETF del S&P 500 ha registrado 9 días consecutivos de entradas de dinero. ¿Y sabéis cuándo hemos visto otra vez estos niveles? ¿Qué precedentes tenemos? Niveles similares al 2007 y al 2014, 2015. Pero claro, el 2007 es el precedente mayor y que nos hace pensar en si puede haber un ajuste mucho más severo. Obviamente en 2014, 2015 esto no ocurrió, ojalá que estemos en ese contexto, pero sí que nos hace ser cautos con respecto a lo que puede venir de cara al futuro. Y nos hace ser precavidos precisamente por esta encuesta de Bloomberg que os compartía en mi cuenta de X. ¿Qué dice esta encuesta? ¿O este sentimiento de mercado? Pues esencialmente, y esto es una bandera roja clarísima, pensando en el futuro, más del 51% de los inversores, el 51,4%, piensa que la bolsa va a seguir subiendo en 2025. Estamos en niveles de máximos desde el 2021, sabemos lo que ocurrió en 2022, y desde la burbuja de las .com a finales del año 99. Y sabemos lo que pasó en el año 2000. Esto quiere decir que se va a repetir una situación de ajuste en las valoraciones y en la cotización de los mercados en 2025. Nadie lo sabe. Lo que sí quiere decir es que estamos extremando la euforia y que cuando estamos en un contexto festivalero, a poco que venga un factor, un catalizador adverso, esto se puede dar la vuelta y puede haber cierto ajuste que quizá genere oportunidades importantísimas de ampliar aún más exposición a renta variable de Estados Unidos. Esto es una valoración personal que yo hago. En el momento en el que esto se ajuste y que todo el mundo esté pensando que es un desastre, ahí pues quizás sí que sea el momento de pensar en el que todo se ha abaratado y está en un contexto mucho mejor. Pero ahora estamos en un momento en el que todo el mundo está en el carro, y cuando todo el mundo está en el carro pues hay que ser crítico, como bien digo, y analizarlo desde un sosiego y desde una tranquilidad adecuada, ¿de acuerdo? Y aquí voy al análisis más independiente y más contrapunto con respecto a lo que dice el consenso, y tiene que ver con varios informes de AllianceBernstein que además ellos trazan su propia solución pensando en el futuro y cómo protegerse de un contexto en el que quizá, y además con la llegada de Donald Trump, puede haber más incertidumbre en el entorno global. Y el informe de AllianceBernstein lo que nos dice es qué pasa con la bolsa cuando ha habido un año muy positivo y con una concentración de valores importante, como el que hemos tenido con respecto a las 7 magníficas en estos últimos años. Un ciclo que ha sido liderado por un puñado de empresas. Y esto ha pasado en otros momentos de la historia, pero ¿qué ocurre cuando esto ha ocurrido? El informe de AllianceBernstein en concreto lo que nos dice es comportamiento de las empresas que lideran el movimiento de la bolsa y qué pasa al año después.
Como veis, año 96-97, año 99-2000, año 2020 y 2023-2024, que estamos en la actualidad. ¿Qué pasó en el 97 y 98? Pues que las otras empresas que no pertenecían a las que lideraban el movimiento subieron. Pero es que en el año 2000 todo cayó. En el año 2022 todo cayó. Y en 2024, y pensando en 2025, ¿qué es lo que va a pasar? En los otros tres momentos históricos, las que lideraban ese movimiento en el año anterior al año siguiente no lo lideraron. Lo veis aquí en el gráfico. Y en dos ocasiones lo que hubo fue caídas en la bolsa. Ahora el consenso de mercado habla de 6.500 puntos como precio objetivo para el S&P 500 en 2025, de los informes que ya se han presentado. Pero la muestra histórica lo que nos dice es que puede haber movimientos al alza, como pasó en el año 97 y 98, puede haber continuidad de ese movimiento, pero uno, no tan fuerte, dos, movimiento que no liderarían las magníficas. Es el contexto, es estadística, puede ser diferente, pero este informe de AllianceBernstein yo creo que nos da luz en el camino o nos hace reflexionar sobre lo que podemos ver próximamente. En concreto, y dentro de este informe, y os lo leo aquí en exclusiva para todos vosotros, que me parece una información de alto valor añadido sobre el riesgo real que hay en los mercados y que ahora mismo estamos de espaldas, lo que dicen concretamente es: hemos analizado los tres periodos de las tres últimas décadas en los que los 10 mayores valores de Estados Unidos obtuvieron resultados excepcionales. Lo dice en este punto por aquí. En 1996, las empresas tecnológicas y sanitarias estaban muy representadas en los 10 primeros puestos debido a una confluencia de condiciones económicas y mercado favorable. 3 años más tarde, el auge de las .com impulsó las rentabilidades de los 10 mayores valores, de nuevo con un fuerte peso de la tecnología. Lo que estábamos comentando anteriormente. Añade, en 2020, los valores tecnológicos volvieron a tomar esa delantera, pero en circunstancias muy distintas. Esta vez fue la pandemia del COVID-19 la que aceleró la adopción de los servicios digitales, el comercio electrónico, el trabajo a distancia, es decir, el teletrabajo, y la computación en la nube, el cloud computing. ¿Qué es lo que ocurrió después? En el periodo de 12 meses que comenzó en mayo de 1997, las acciones estadounidenses experimentaron un fuerte repunte, mientras que en 2000 y 2001 y 2022 se produjo un mercado bajista. Pero hubo un denominador común. En cada periodo, la amplitud de mercado batió a los 10 principales valores. Es decir, que puede ser el momento de otros valores que no son los magníficos en la bolsa en este momento, según el análisis de AllianceBernstein, que me parece muy interesante para tenerlo en cuenta, lo que firma, en este caso, la gestora estadounidense, ¿no? Y lo comenta a lo largo de todo este informe. Claro, hay que pensar que cuál es el contexto global macro que defiende ahora mismo la gestora, que por cierto, pronto, y dejádmelo en comentarios si os apetece escucharlo, va a estar el máximo responsable de AllianceBernstein en España, en el canal. Creo que es interesante traerlo aquí y que explique un poco la visión de la gestora y el punto que estamos. Pronto vamos a tener una charla con él, una entrevista que os va a encantar. Dejádmelo en comentarios si os apetece esta conversación, que a mí me apetece mucho, francamente, ¿no? Pero yo creo que nos puede aportar mucho valor, ¿no? Sobre el contexto que podemos pensar, o el horizonte en 2025 y el posicionamiento, ¿no? que están viendo desde la gestora. Pero claro, el último informe macro que conocíamos de AllianceBernstein, lo que nos está diciendo es: esperamos descenso en el crecimiento económico, cuando el consenso ahora mismo espera cierta aceleración. AllianceBernstein dice: esperamos algo de crecimiento o de ralentización en el crecimiento económico, pero no un colapso monetario, y tampoco que sea lo suficiente como para que se produzca un aterrizaje forzoso de la economía. Luego creen, con respecto a la inflación, que continuará moviéndose ciertamente a la baja,
pero que no lo suficiente, ¿no? Al final, los objetivos de los bancos centrales, recordemos que están en el 2% y que no va a estar todavía en consonancia con ese objetivo. Es decir, desaceleración del crecimiento y desaceleración de la inflación es el contexto que ve AllianceBernstein para el 2025. Y con ese ajuste en el que ven pues un contexto en el que las magníficas no van a tirar y que quizá haya descenso en las valoraciones generales, ya veremos a ver, por esos ruidos, ese peligro que se está obviando, como decía al principio del vídeo, pensando en 2025, una de las soluciones que manejan desde la gestora, que se puede tener en cuenta y que tenéis que echar un ojo y que ya os hablé en otro vídeo también, al final hablaban de renta fija sistemática. ¿De acuerdo? Y hablaban de renta fija sistemática como un contexto en el que el mercado va a descontar ciertas bajadas de tipos de interés, en el que la inflación no va a llegar a su objetivo y con un crecimiento económico a la baja desde su punto de vista. Y con ese cóctel, que sea explosivo o no, ya merece vuestra opinión sacar esas conclusiones, pero con ese cóctel que tenemos, utilizar renta fija que esté con unos procesos de inversión algorítmicos y optimizada puede ser bastante interesante. Sacar las máximas rentabilidades dentro de la renta fija. Y desde su punto, desde la gestión, creen que es el momento de apostar por renta fija y renta fija optimizada que incluso bata a los mercados de referencia. Es el punto que dice la gestora. Hay un vídeo que hablé en concreto, que lo podemos dejar en la descripción también, un vídeo en concreto que hablaba directamente de esta posibilidad de renta fija sistemática y el posicionamiento que ahora mismo tiene la gestora con esta clase de activo, ¿no? Pensando en el futuro. Venimos de un contexto en el que la renta fija ha estado muy penalizada, en el que la renta variable ha tirado muchísimo y quizá, y hablan de esa posibilidad, la manera de protegerse ante este ciclo y ante los eventos geopolíticos que se puedan producir pudiera ser renta fija sistemática. Son ideas que trazan y que, bueno, pues merece la pena que desde el punto de vista del inversor se le vaya echando un ojo. Es la visión de la casa de AllianceBernstein. Dicho esto, como conclusión, venimos de un 2023 en el que los mercados han tirado bastante al alza, 2024 han tirado también bastante al alza y ahora mismo la mayoría de los inversores piensan que casi hay un riesgo cero e inexistente. Hay que ser precavidos con esto. La historia y la estadística nos muestran que los grandes valores no suelen tirar al año siguiente tanto como el resto del mercado, incluso hay descensos. Hay que ser precavido y hay algunas estrategias que nos pueden llevar a pensar en proteger parte de ese capital, ¿no? De manera estructural o táctica, cada uno tiene su aproximación y su decisión, pero sí a ser un poquito cautos con esto, ¿no? Y es lo que al final nos decía AllianceBernstein en sus informes. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha gustado, una vez más, que dejéis vuestro like, es la única manera de apoyar este contenido, no cuesta mucho para vosotros que dejéis vuestro like ahí en el contenido, que dejéis vuestro comentario de qué os ha parecido todo este análisis y que por supuesto os suscribáis al canal. Nos vemos en próximos vídeos y espero con mucha ansia de verdad vuestra opinión siempre desde el respeto. Muchísimas gracias.